Bueno, estamos de nuevo con Roxana García Serrani desde Barcelona y yo, Juliana Di Canto, desde Bahía Blanca. Que ahí veo mi nombre que no lo cambié, Juliana Troviani. Bueno, Di Canto de Troviani, vamos a decir el apellido de casada también. Roxana, tema que quiero tratar con vos hoy es sueños no cumplidos. Sueños no cumplidos a nivel, por ahí también sueños de viaje, como podemos hablar de viaje porque justo estuvimos haciendo una nota con Michel Briquet, que es un francés que recorrió el mundo en bicicleta. Y él nos decía que nunca es tarde para soñar, que nunca es tarde para cumplir con tus sueños. Y él empezó su viaje cuando tenía 30 años, hoy tiene 62 y sigue soñando. Así Ah, muy que, ¿qué, bien. qué podemos decir de sueños no cumplidos? ¿Qué tal, Roxana? Bienvenida. Gracias, Juliana. Em, Sueños no cumplidos lo veo como, a ver, am, uno en lo que es los sueños no cumplidos, tal vez lo puede cumplir, tal vez lo puede planificar y hacer, o tal vez uno tiene que aceptar que ese sueño no cumplido no se tenía que dar. Yo creo que ahí lo que se puede llegar a revisar es, hablando de mentalidad, ¿no? Y hablando en justamente tener una mentalidad adaptable y que nos haga bien a nivel salud, es entender si el sueño no cumplido dependió de uno o dependió de algo externo. Entonces está bueno entender si este sueño no cumplido yo lo podía controlar, puedo hacer algo, lo puedo hacer ahora, puedo hacer algo para realizarlo. Y si no puedo, si no está dentro de mi control, ya sea por circunstancias externas o porque no depende de mí, dependen de otras personas, aceptar de que eso tal vez no tiene que darse. En la vida muchas veces nos vamos a encontrar con cosas que planificamos, o por lo menos, por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces he planificado cosas que después no salen. eh, y no depende de mí que no salga. Lo bueno es entender y poder hacer esa reflexión, ¿no? O sea, esa reflexión de decir, "Che, este sueño que no cumplí, ¿lo puedo cumplir? Depende de mí, lo hago, lo cumplimos, ¿por qué no? O hay otro tema también, es, este sueño no lo cumplí, ¿porque hay una creencia que me limita a no cumplirlo? Eso también es interesante. Tremendo. Porque, claro, Tremendo. porque a veces uno tiene un sueño y no lo cumple porque uno mismo se está saboteando. Entonces, yo creo que en todo hay que reflexionar. Cuando algo nos hace sentir mal, vos, por ejemplo, decís, un sueño no cumplido, bueno, alguien lo puede hacer sentir frustrado porque no cumplí un sueño. Entonces ahí uno, por lo menos lo que me pasa a mí es que cuando yo algo lo siento como frustración o no me hace sentir bien, reflexiono. Esto no lo cumplí. ¿Por qué? Porque me estoy limitando yo, que tengo una creencia que hace que eso no lo puedo cumplir, porque no depende de mí, depende de otras personas. Entonces, bueno, la acción ante ese sueño no cumplido, habría que reflexionarla para entender cuál es, ¿no? Porque si un sueño no cumplido es porque tengo una creencia limitante, bueno, tengo que revisar cuál es esa creencia limitante. El otro día vos me hablabas de que hay gente que por ahí, según la edad, piensa que puede viajar a determinados lugares o no. Exacto. Y eso podría ser una creencia limitante, ¿no? Entender por qué no podría estar determinados viajes, limitarse en la edad. Uno se tiene que mantener saludable y la edad eh, no es importante mientras uno se pueda justamente mantener saludable y no entrar dentro del colectivo común de lo que tendría que ser a determinada edad. Eso es otra cosa, otro limitante que hay, ¿no? En los colectivos comunes. Por ahí me estoy yendo demasiado, pero quiero decir,
a veces se supone que a determinada edad uno no puede hacer tal cosa. Hay gente que sí, gente que no. Todo depende de cada uno, y no es lo mismo tal vez una persona a determinada edad que otra, porque tal vez una persona entrenó, tiene determinadas condiciones que otra. O sea, por eso a veces cuando un sueño no se cumple, en el lado a nivel mental, yo creo que tendríamos que reflexionar por qué no se cumple. Si depende de nosotros que eso se pueda cumplir, porque tal vez lo podemos cumplir. No sé qué Sí, pensás vos, o Juliana. por ahí lo vemos, lo podemos ver así también como el GPS, recalculando. Entonces, bueno, está bien, esto no fue, pero puede ser esto otro. Y ahí quiero que nos metamos en el tema que me nombraste, que es planificación versus aceptación, porque eso después nos da el pie para poder cambiar. ¿Cómo hacemos con estas dos palabras? Claro, a ver si estás de acuerdo, Juliana. Muchas veces nosotros nos planificamos, pero las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, bueno, ¿qué es aceptar? Cuando nosotros planificamos algo, hacemos la reflexión y no dependió de nosotros, dependió de cosas externas, de situaciones externas y de personas externas. Entonces ahí empezar a entender qué podemos controlar. Aceptar es entender qué podemos controlar. Esto de si uno cambia, todo cambia, es entender que justamente lo único que podemos cambiar somos nosotros. Lo externo no va a cambiar. Lo externo no depende de nosotros. Entonces, la aceptación es súper importante, porque si nosotros vamos a esperar que otras personas cambien, nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir mal, vamos a tener problemas de salud, porque no está dentro de nuestro control. Y aceptar no significa que tal vez que nos tenemos que quedar en un mismo lugar porque, por ejemplo, a mí me gusta aclarar esto en la aceptación porque más que nada, por ejemplo, en relaciones con personas, puede ser que el otro sea de una manera que nosotros queremos cambiar porque nos hace mal, que hay algo que nos perjudica de cómo es la otra persona, y el aceptar sería, bueno, tengo que aceptar, me tengo que... No, 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 no. Aceptar significa de que tal vez yo me tengo que mover desde ese espacio y tal vez no tengo que ver más a esa persona. O sea, hay un costo que hay que pagar y a veces se necesita coraje para pagar ese costo por el hecho de que aceptar significa de que eso no me va a afectar, pero no significa que yo tengo que aceptar, o sea, que tengo que vivir determinadas situaciones. ¿Se entiende lo que digo? Por O ejemplo, sea, aceptar lo podemos resumir como que aceptar no significa estar de acuerdo con que esa situación sea así, sino aceptar en el momento donde estoy para de acá, de este lugar que reconozco hoy, pueda cambiar. Es como decir, bueno, ¿dónde estoy? Estoy acá. ¿Cómo puedo cambiar? No es un aceptar de una aceptación pasiva y aceptar y bueno, las cosas son así y no pueden cambiar. Eso no. exactamente, si yo espero algo de alguien, por ejemplo, y eso no se da, bueno, la que tengo que cambiar soy yo porque la que tengo que entender es que el otro es el otro, tengo que respetar de que el otro es el otro y otro es así. Si hay algo que me molesta, bueno, me alejaré, no trataré más con esa persona, lo trataré de una manera que darme cuenta de que esa persona no va a cambiar. O sea, que seamos conscientes de que hay que aceptar que lo único que podemos controlar somos nosotros mismos. Es lo único. No podemos controlar tampoco nada de lo que pasa en el exterior, la política, la economía, eh, no lo podemos controlar. Y el quejarnos de cosas que no podemos controlar nos hace mal, no nos lleva a ningún lado. El quejarnos nos aumenta la dopamina, nos hace sentir mejores, pero por corto plazo. Y a su vez no resolvemos nada, ¿entiende? No hay nada que resolver. Entonces, la aceptación es entender y ser conscientes
de que como seres humanos lo único que podemos cambiar somos nosotros. Por ejemplo, si alguien tenía planificado determinado viaje, porque bueno, estamos hablando del tema de los viajes en este exacto. programa, y no se dio, y hacemos la reflexión y no dependió de nosotros, aceptar de que eso no se dio porque no pudimos hacer nada, porque eso no dependió de nosotros. Bueno, veamos si ese viaje se puede hacer dependiendo de nosotros, por ejemplo. Y para cerrar por el día de hoy, estaba pensando también en estar abiertos, como vos decís, una mentalidad abierta a que nos pasen cosas buenas, porque a veces planificamos una cosa y después nos sale otra, pero como no tenemos el control de nuestra vida ni de nada, menos de las cosas de afuera o de las decisiones y de hasta los vaivenes del país, son cosas que no dependen de nosotros. ¿Cómo hacer que nos pasen cosas buenas? ¿Cómo hacer de tener una mentalidad abierta, decir, bueno, esto no fue, pero bueno, quizás yo quería ir a tal lugar y ahora se me abre una puerta para ir a otro lugar que ni siquiera lo había pensado y puede ser muy bueno tener esta mentalidad de apertura a que nos pasen cosas buenas. Un Sí, a último poder tener consejo para otra, a ver, esto. ver otras opciones, es no cerrarnos. Y yo creo que también el no cerrarnos es justamente no perder tiempo en la frustración, ¿no? Tenía algo planificado y no salió. Tenía algo planificado y no salió. Tenía algo planificado, no salió, se reflexiona y se ve otras oportunidades. Esto de, no sé si has escuchado la frase de tratar de ver los problemas como oportunidades. Sí, Esto de ¿no? O sea, esto no se dio así. Bueno, a ver, ¿qué otra oportunidad me está abriendo esto? O sea, eso, el tener la cabeza de, bueno, esto no se puede dar. Bueno, a ver, ¿qué se puede dar? Si todo el tiempo estamos así, seguramente van a aparecer oportunidades. Pero si nosotros estamos enfocados, esto no salió, esto no salió, esto no salió, esto no salió, y no hay más, es una mentalidad fija, se llama. ¿Por qué? Porque no podemos ver otras oportunidades que pueden abrirse. Dicen que siempre que se cierra una puerta se abre otra. El tema es que si nosotros siempre estamos mirando la puerta cerrada, es imposible que estemos viendo si otra se abre. Y exacto. esto es muy fácil de decir, pero hay que hacerlo. Todas las cosas son, a nivel mental, llevan trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya está, bueno, vamos a hablar en otra oportunidad de estas cosas, pero está como programado, y bueno, vos entendés para ir más de este tema, está programado y está cerrado a determinadas cosas. Entonces, tiene que ser nuestra reflexión activa el entender de que a veces la mente se nos vuelve en contra, a veces tenemos que, por eso es tan importante entender y gestionar qué estamos pensando. En mi caso, yo me dedico al mindfulness. El mindfulness justamente lo que hace es eso, es todo el tiempo preguntarse cómo nos sentimos, qué estamos pensando, si ese pensamiento nos hace mal, ¿de dónde viene ese pensamiento? Empezar a preguntar si realmente ese pensamiento es real, si 100% es verdad, y qué nos pasaría si no pensáramos así. Por eso yo creo que la mentalidad, el no tener una mentalidad fija, hace que ante los problemas no solo tengamos resiliencia, sino que tal vez podamos ver oportunidades que hasta son tal vez mejores que lo que teníamos planificado. Pero si nosotros tenemos una mentalidad fija, tal vez toda la vida nos quedamos en esa frustración de algo que supuestamente no podíamos hacer porque lo teníamos pensado de determinada manera. ¿Tiene sentido? No, no sé qué pensás, ¿Cuál es Fidel. la otra, Roxana? Sí, me venía esta frase a la cabeza cuando vos hablabas. La mente miente. Muchas veces nuestra mente nos dice unas mentiras tremendas que no son reales, no es verdad, no es como nos ven los demás, sino como nos vemos nosotros mismos a veces en una noche oscura, pensando cosas que no son buenas. ¿Qué sería lo contrario a esta mentalidad fija? Y con esto cerramos para dejarlo para otro capítulo. ¿Cuál es lo La mentalidad, contrario?
La mentalidad miente significa que nosotros desde chiquitos eh, nos van metiendo cosas que nosotros no somos tal vez conscientes cuando somos chiquititos porque no tenemos desarrollado el cerebro. El cerebro se desarrolla hasta los 25 años. Y lo que nos incorporan hasta los 4 años es súper importante. Tal vez nuestros padres, con la mejor intención, nos han metido cosas que a nosotros nos quedaron grabadas. Esas cosas grabadas, por eso el cerebro miente, queda ahí y nosotros lo tomamos como que es así. No sé cómo explicar, por ejemplo, siempre haces las cosas mal. ¿No ves que siempre haces las cosas mal? ¿Entendés? Tal vez un padre lo dice, por eso es súper importante para los padres, a veces tendremos que hacer un curso para ser padres, para ser porque padres. sí, y así todo podemos ahorrar. Pero bueno, em, eso que a veces decimos sin darnos cuenta, padres, tíos, lo que sea, pero quiero decir, cuando nosotros incorporamos, le decimos algo a un chico que es tan absoluto, el chico se lo cree, porque el chico no tiene desarrollado el cerebro para hacer la reflexión y el razonamiento de lo que una imagen de autoridad le está diciendo. ¿Se entiende? Y el padre no lo hace adrede, pero cuando se abren absolutos, el chico toma como que es así. Entonces tal vez ese chico no, yo tal cosa no la puedo hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? ¿De dónde viene eso que no lo puedes hacer? Entonces, la mentalidad fija viene en no ser los adultos que observamos lo que estamos pensando. Es esto de tener conciencia, es irnos y empezar a entender cómo funcionamos, por qué tenemos la impulsividad que tenemos, por qué se generan las acciones que tenemos. Y si alguna acción sentimos que no es correcta o no es buena o no nos hace bien, empezar a dilucidar de dónde vino ese impulso, por qué pasó eso. No, no sé si contesté tu pregunta. Hay muchísimas cosas, Roxana, que bueno, va a Porque dar da para para una largo, ¿viste? serie, va a Como dar, que no, no, vamos a tener que ir recapitulando y vamos a tener que hacer con cada cosa que dijiste un pedacito para una serie sí, nueva. y aparte, Juliana, cada uno también es verdad de que cada persona tiene que experimentar estas cosas y cada uno la puede hablar desde su punto de vista. Nosotros por ahí armamos debate de cosas que estudiamos, que vimos, que experimentamos, pero, pero esto es un tema de práctica y cada persona, Mirá lo que puse ahí. ¿Querés leerlo, Roxana? Así terminamos no con son las estas cosas que dos. nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre esas cosas. Exacto, las cosas son, aunque no lo creamos, neutras. Y está en uno, por ejemplo, un profesor y entra un alumno tarde. Entra 10 minutos tarde un alumno. Profesor puede decir, ah, me lo hace a propósito. Entró 10 minutos tarde para joderme la clase. Otro día vuelve a entrar el alumno 10 minutos tarde. Ah, no, pero esto ya me lo está haciendo adrede. Entonces uno empieza ¿no? a sentirse mal, a tratarlo mal a esa persona, pero después con el tiempo tal vez se entere cómo sería si pensara diferente. Algo le debe haber pasado a esta persona que llega 10 minutos tarde todos los días. Voy a preguntarle qué pasa, porque si todos los días llega 10 minutos tarde es porque algo le debe estar sucediendo. Entonces me acerco a esa persona y le pregunto, sí, mira, veo que llegas 10 minutos tarde, pasa algo, hay algo que está sucediendo. Tal vez esa persona tiene un familiar discapacitado que tiene que acompañarlo hasta la escuela y que después tiene que ir a la escuela. Y tal vez cuando se da cuenta el profesor de qué está pasando con esa persona, era imposible que se hubiera enojado. O tal vez se tenga que arrepentir porque se enojó de algo que él no estaba viendo. Entonces, es importante que entendamos qué nos decimos sobre las cosas y que tengamos en cuenta, como el elefante, no sé qué pensás, Juliana, de esto,
Vos que estás en terapia vas a saber más que yo. Como el elefante, ojo si vemos la trompa nada más, no estamos viendo el elefante entero. Ujú. Entonces, ¿qué nos decimos? ¿Qué nos contamos? ¿Qué estamos viendo? Creo que eso tiene que ver con esta clase, con esta frase de Epicteto, que es uno de los que, am, sí, Y que tiene que ver con el cerrar, estoicismo, ¿no? para cerrar Sí, así, vamos a ver, bueno, algo que está en la Biblia, en Romanos 12:2, que habla también de la mente. Fíjense la Biblia cuántos años tiene y ya se hablaban de estas cosas en la Biblia. ¿Querés leerlo? y no nos adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es justamente entender de que venimos a este mundo, que hay cosas malas, cosas buenas, que ser normal a veces mm, puede no ser tan bueno, y entender que tal vez que tenemos que estar todo el tiempo transformando nuestra mente para, si tenemos valores, que es lo más importante creo que de un ser humano, tener valores y propósito, es poder hacer lo correcto. Y en hacer lo correcto tiene que ver con justamente eh, no acostumbrarnos al mundo y a lo que nos diga la normalidad del mundo, sino poder reflexionar qué es lo que nos dice la normalidad del mundo y si realmente eso es lo correcto o no es lo correcto. En el anterior también, eso tiene mucho que ver, bueno, las personas que son cristianas, esto lo tienen más desarrollado o por lo menos tienen más facilidad de desarrollar los valores. En el anterior, cuando hablábamos de Epicteto, tiene que ver con el estoicismo, que son filósofos antes de Cristo, pero tiene que ver, el estoicismo y el cristianismo tienen cosas en las que eh, se encuentran. Este, mm, pero bueno, yo creo que lo más importante en la vida tiene que ver con hacer lo correcto. Este, y el hacer lo correcto a veces no está dentro de la normalidad. Por eso yo creo que esto lo adaptéis a este mundo. No sé, Juliana, me gustaría saber cuál es la lectura que haces vos, pero creo que el no adaptéis a este mundo es justamente no pretender ser normal, sino pretender tener valores y hacer lo correcto. No, Mira, no vos sé qué sabés que pensás. había un programa en la radio que me encantaba que se llamaba De cerca nadie es normal. Entonces, bueno, todos tenemos nuestras cosas, no existe algo que sea normal, nadie tiene una normalidad perfecta. Pero bueno, un poco para ya como conclusión de esto es que podemos cambiar nuestra mente, podemos cambiar lo que pensamos, podemos buscar las cosas buenas, estar abiertos a que nos pasen cosas buenas y buscar cosas buenas, no encerrarnos cuando estamos con una mentalidad, como decías, una mentalidad fija, una mentalidad negativa que no quiere cambiar y que cree que nada va a cambiar o que tiene pensamientos así estáticos como sentencias. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, así que tenemos que dejar por hoy. Pero bueno, la idea es esa, estar abiertos a los cambios, viajar siempre, que nos hace bien y nos cambia la mentalidad también porque conocemos nuevos lugares y nuevas personas. Sí, uno se Gracias. predispone, ¿no? A tener la mentalidad abierta cuando uno viaja. Creo que Sí, uno se porque, predispone a conocer cosas nuevas, entonces es como que, bueno, y siempre pasa algo diferente. En tu casa todo es igual, pero cuando y te viajas, tenés que adaptar, ¿no? nada es igual. Y te tenés que adaptar todo el tiempo, porque, viste, en los viajes a veces uno tiene que adaptarse, no está en su zona de confort, no está en su casa. Entonces, sí es verdad que los viajes, ¿no? Como que Eh, ayudan a que, bueno, ya que estoy, y pasan cosas, se puede demorar un vuelo, el hotel no era lo que esperábamos, no encontramos, no sé, no tenemos internet, mil cosas pueden pasar. Pero bueno, seguimos otro día hablando de mentalidad fija versus mentalidad flexible o adaptable, flexible. ¿no? Genial. Bien, así O que cerramos mentalidad de con eso. crecimiento, mentalidad de crecimiento.
mentalidad de crecimiento. Sí, Bueno, lo porque con la dejamos, mentalidad fija no podemos crecer, no podemos cambiar. exacto. Lo dejamos ahí entonces. Gracias, Roxana, desde Bueno, gracias, Juliana. Barcelona. Encontramos en otro momento. Gracias.